Buenos días, estimados amigos de Radio Hoy. Nuestro segundo programa del Derecho de Cada Día. Debo agradecer enormemente la sintonía que tuvimos en el programa pasado, donde hablamos de los despidos, de derecho laboral y una serie de otros temas relacionados con el mundo del derecho al trabajo. Hoy venimos con un tema distinto que también es preocupación de muchas personas. El contrato de arrendamiento, el arrendamiento de inmuebles, y para ello hemos invitado en el día de hoy a un panelista permanente, por lo tanto en realidad no es invitado, sino que va a ser estable, nos va a acompañar en muchos programas, que es el profesor y abogado Ananías González, abogado asociado de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, y además también tenemos en común con Ananías que ambos hacemos clase en el Magíster de Derecho Inmobiliario de la Universidad Central de Chile. Hola Ananías, ¿cómo estamos? Hola Marco Antonio, gracias por la invitación. Aunque soy un panelista estable, la primera vez que estoy en el programa del Derecho Cada Día, así que muy contento y esperamos poder ayudar a la gente en temas tan importantes como el que hoy día vamos a conversar. Perfecto. A ver, el arrendamiento ha sido noticia, Ananías, en los últimos días. Así ha sido cubierto por la prensa, por un lado, porque han aumentado exponencialmente los contratos de arrendamiento, y además de aumentar los contratos de arrendamiento, obviamente cuando aumenta la demanda, ha aumentado el precio de la renta de arrendamiento. Y por otra parte, muchos programas de televisión, por ejemplo, han puesto en evidencia la cantidad de problemas que se producen entre arrendatarios y los arrendadores. Arrendador, estimados amigos, es justamente el propietario, y arrendatario es la persona que se le entrega en arrendamiento el inmueble. Empecemos por algo súper básico. ¿Cuáles son las formas de este contrato de arrendamiento? A ver, en cuanto a las formas, el arrendamiento es por definición un contrato consensual. ¿Qué significa que sea consensual, Ananías? Que se perfecciona por el simple acuerdo de las partes. Perfecto, o sea, eso quiere decir entonces que en este momento podríamos tú y yo celebrar un contrato de arrendamiento, estrecharnos la mano y en señal de quedar convenido, y perfectamente eso es un contrato de arrendamiento. Exacto, en virtud de ese acuerdo se habría formado el consentimiento. Perfecto. Pero me imagino yo que es recomendable, ¿no? Formalizarlo de alguna forma, valga redundancia. Sí. Por cierto, en virtud de las complejidades que en la práctica de bien el arrendamiento siempre es aconsejable que este sea por escrito. Correcto. ¿Okay? Es un contenido mínimo que sea por escrito. Ahí habrá que distinguir, dependiendo del caso, si lo hacemos por instrumento privado o bien por escritura pública. Claro, porque por instrumento privado por lo menos, ¿no? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde a veces las palabras se las lleva el viento. Exactamente. Además que la ley de arrendamiento de predios urbanos además establece una suerte de sanción para el arrendador cuando el contrato no se formaliza por escrito. Así es, la ley establece una presunción en beneficio del arrendatario, en virtud de cual la presunción opera en favor de él, que él acredita que lo que él señala que es la renta, esa es la renta. Correcto. Obviamente es una presunción simplemente legal, es decir, admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada en un tribunal. Exactamente. Ahora, una pregunta que normalmente suelen hacerle a uno. El marido necesita autorización de su mujer, por ejemplo, para celebrar un contrato de arrendamiento. Hay que distinguir en qué situación. Sí, como dicen los profesores, ¿cierto? En la universidad hay que distinguir, y la distinción va a estar dada en virtud del régimen matrimonial que exista entre los cónyuges. ¿Y cuál es el régimen que nos debería interesar en este caso? El que debe interesar en este caso está relacionado con la sociedad conyugal. Perfecto, es decir, si estamos ante un matrimonio que está casado en sociedad conyugal, ¿el marido entonces necesitaría alguna autorización de su mujer? Exactamente. Y va a estar dado en virtud del plazo que tenga el contrato. Perfecto. En el caso de los bienes inmuebles urbanos, ¿cierto? El plazo es de 5 años. Y si excede el plazo de 5 años, ¿cierto? Hay que pedir autorización o a la mujer o en algunos casos autorización judicial. Claro, cuando la mujer se niega, por decirlo de alguna forma injustificadamente, a prestar esta autorización. Otro tema que también se suele pactar en los contratos de arrendamiento es lo que se conoce como el mes de garantía. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata ese denominado mes de garantía? Que no está regulado en ninguna parte, entre paréntesis, exactamente, ¿no?
es una regulación meramente contractual que emana de la voluntad de las partes, ¿ya? Y en definitiva uno podría, comillas, ¿cierto?, para que se entienda, decir que se ha transformado casi en una costumbre. Correcto. En virtud de la cual, ¿cierto?, en general las partes pactan como garantía, ¿cierto?, un mes de arrendamiento. Ya, pero esa garantía está destinada fundamentalmente a garantizar, valga la redundancia nuevamente, ciertos deterioros, ¿no?, del inmueble que pudiera experimentar, y a veces también se suele extender a veces para no pagos de ciertos servicios de consumo, etcétera, ¿no? Así es. Ahora, hay un proyecto de ley actualmente, ¿no? Sí, hay un proyecto de ley que es del año 2018, entiendo, que está actualmente en primer trámite legislativo, esto es, aún está en la Cámara de Diputados, que tiene por objetivo, yo diría que dos grandes temas. Uno, regular el tema de las garantías y también regular el tema de los subarrendamientos. Perfecto. ¿Ya? Para proteger y cautelar, ¿cierto? Yo diría el uso y el destino de las propiedades. Correcto, y también tengo entendido que es para regular una serie de problemáticas que se producen con ocasión de la morosidad en el pago también de las rentas de arrendamiento. Exactamente. Tú hiciste recién mención, Ananía, al subarrendamiento. A ver, a grosso modo, ¿cómo opera el subarrendamiento? Porque en el fondo, hasta el momento estamos hablando del arrendamiento, es decir, donde un arrendador entrega en arrendamiento un inmueble a una persona llamada arrendataria. Exacto. ¿Cómo aparece el subarrendamiento acá? A ver, el subarrendamiento es una forma especial de arrendamiento en virtud del cual el arrendatario en determinados casos se transforma en un subarrendador. Perfecto. Ahora, nuestra legislación regula detalladamente, ¿cierto?, la figura de subarrendamiento, y yo diría que la principal distinción viene dada según el tipo de contrato de arrendamiento. Y ahí la ley distingue, ¿cierto?, el contrato de arrendamiento es a plazo fijo o más de un año, o bien si el contrato es indefinido y menos de un año. Y en virtud de eso, ¿cierto?, va a estar la obligación, en el primer caso, de que siempre poder arrendar, salvo cláusula expresa que en virtud de la cual mi arrendador me lo prohíba. Y en el segundo caso, ¿cierto?, existe la prohibición de subarrendar a menos que mi arrendador me autorice. Esa es la gran distinción que hace en materia de subarrendamiento. Entonces, para que quede más claro aún a los auditores, en relación con la facultad de subarrendar, tenemos una hipótesis que es la más general, ¿no?, en que solo se puede subarrendar en la medida que en el contrato de arrendamiento se confiere esa facultad al arrendatario. Sin embargo, en los contratos de inmuebles habitacionales con plazo fijo superior a un año, la facultad de subarrendar siempre va subentendida, salvo que justamente se estipule lo contrario. Esa sería más o menos, ¿no es cierto?, la situación actual. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Mientras escuchamos una canción bastante antigua del grupo Eagles, Hotel California. Bien, amigos, estamos de vuelta y de más está decir que cualquier duda, consulta, pueden llamar a Radio Hoy, pueden escribirnos, que intentaremos dar respuesta a sus inquietudes. También, una vez más, agradecer a nuestro patrocinador, Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, teléfono 22471700, www.sepulvedaescudero.cl. Bien, Ananías, vamos ahora a lo que quizás más polémica causa, ¿no?, que es la terminación del contrato. Sabemos que la ley establece diversas causales de terminación. Yo creo que debiéramos abordar, ¿no?, las más polémicas, las más complejas o las más habituales, porque claro, por ejemplo, una causal de terminación es la destrucción de la cosa arrendada, evidentemente, pero claro, eso me parece que no requiere de mayor explicación. Estoy pensando, por ejemplo, en un terremoto, ¿no?, que podría destruir severamente el inmueble. Pero hay otra causal que es bastante compleja, pero a la vez desconocida por la mayoría de la gente cómo opera, que es lo que se denomina la expiración del derecho del arrendador. Y la típica hipótesis en la que se da es en aquel caso en que el arrendador, que a su vez es el propietario, vende el inmueble a otra persona. La primera pregunta es, ¿el contrato termina o no termina en ese caso? Porque efectivamente que hay un comprador
y podría haber un conflicto de intereses, ¿no? El comprador no tener ningún interés en que el arrendatario siga arrendando su inmueble. Obviamente que si el comprador no tiene problema en que el arrendatario siga, no hay ningún problema. Pero el problema se puede suscitar cuando el comprador no tiene ningún interés en que el arrendatario siga y quizá al arrendatario todavía le falta un año plazo, por ejemplo, para que termine el contrato. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que esa respuesta hay que darla distinguiendo qué tipo de contrato es, si es por escritura privada, escritura pública. Ya, por lo tanto, disculpa, un poco para ir ordenando el tema. Por lo tanto, vamos a lo que podría ser la regla general, ¿no? Si el contrato, por regla general, es consensual o es por instrumento privado, tratándose de un inmueble urbano, ¿el comprador en este caso estaría obligado a respetar el contrato de arrendamiento? No, no está obligado a respetar el contrato. Listo, entonces el contrato se cae, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo hay una excepción. ¿Y esa excepción sería? En aquel caso en que el contrato de arrendamiento consta en escritura pública. Perfecto. Y en ese caso entonces sí, el comprador está obligado a respetar el contrato. Exactamente. Hay otra hipótesis por ahí que tiene que ver que con sí la cláusula hipotecaria, pero sí. no quiero tampoco complicar y confundir a la gente. Pero por lo tanto, si el contrato consta por escritura pública, el comprador en este caso está obligado a respetarlo. Está respetado. Entonces es un tema, fíjate, que es re interesante, porque eso la gente a veces no lo sabe. Otra causal de terminación es lo que se conoce como el desahucio. Y me parece a mí que es un concepto sumamente malentendido en la práctica, porque el desahucio es lisa y llanamente la voluntad unilateral de una de las partes de ponerle término al contrato. Cuestión que no es usual, porque los contratos normalmente, ¿no es cierto?, no se pueden terminar por la voluntad unilateral de una de las partes contratantes. Sin embargo, tratándose de inmuebles urbanos, la ley respectiva contempla esa posibilidad. ¿En qué caso contempla esa posibilidad, Ananías? Sí, como tú ves, es una excepción al cumplimiento de los contratos. Y nuevamente la ley, ¿cierto?, nos hace un distingo en virtud del plazo que tenga el contrato. Ya. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, que es lo que la ley dice. Si el contrato es mes a mes o indefinido, ¿cierto?, el desahucio puede ser de dos formas. Un desahucio judicial o bien un desahucio a través de un ministro de fe, en este caso un notario. Importante, ¿eh? O sea, hasta hace poco era estrictamente judicial. Exacto. Y a partir de una reforma que hubo por ahí por el año 2003, la verdad, sí, como pasa el tiempo, entre paréntesis. 17 años ya. Sí, como pasa el tiempo. Podría también entonces dar este aviso de término a través de un notario público. Exactamente. Ya, y ahí ¿qué pasa, digamos? Y como tú bien dices, el aviso en definitiva es un aviso. Uh-huh. ¿Okay? El desahucio, perdón, es un aviso. Y en el caso de este tipo de contrato, ¿cierto?, que es mes a mes e indefinido, ¿cierto?, la ley establece que hay un plazo, que en este caso, una vez notificado, ¿cierto?, el arrendatario, tiene un plazo mínimo de 2 meses para restituir el inmueble. Perfecto. ¿Okay? Ahora la ley también va un poco más allá, porque dice, ojo, dependiendo de la vigencia del contrato, ¿cierto? Ya, o sea, si el contrato dura un tiempo prolongado, exacto, por decirlo de alguna forma. La ley establece no la posibilidad, la facultad que tiene el arrendatario de quedarse un mes por año con un tope de 6 meses. Perfecto. O sea, eventualmente, en caso de un desahucio, existiría la posibilidad entonces de que el arrendatario tenga un periodo adicional de 6 meses, ¿no? Hasta 6 meses, Hasta es el plazo. Perfecto. Y eso sucede en los contratos entonces celebrados mes a mes y en los contratos de duración indefinida. Exacto. Dicho de otra forma, entonces, en otra clase de contrato no procede el desahucio. Y la regla es distinta, de hecho. La ley también hace el distingo en aquellos casos que el contrato es un plazo fijo, o menos de un año, ¿cierto? Ahí la ley dice que solo opera el desahucio judicial, esto es, el arrendador debe iniciar una acción civil en un tribunal, ¿cierto? Pero ahí también, ya no corre la posibilidad de un desahucio a través de un ministro de fe. Restitución. Exactamente. Y ahí en el fondo lo que opera, la ley dice, ok, perfecto, procede judicialmente y el plazo que se le da al arrendatario, en este caso al demandado, es hasta 2 meses. Perfecto, o sea, para que quede súper claro, ¿no? Estamos hablando entonces que en un contrato ya de plazo fijo, en un plazo fijo, pero en que el plazo no es superior a un año, la restitución, no obstante haber vencido el plazo, porque eso es lo importante, ¿no? Porque recién hablábamos de contratos mes a mes o contrato de duración indefinida, ahora estamos hablando de contratos a plazo fijo.
y el contrato a plazo fijo que no es superior a un año, no obstante que ha vencido el plazo, tendríamos que pedir entonces la restitución por la vía judicial. ¿Y ahí goza de algún plazo? Hasta 2 meses. Hasta 2 meses. Sí. Perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es la situación más escabrosa al final del día? Sí, claro, estas son elaboraciones doctrinarias, ¿cierto? En verdad, como tú bien dices, el desahucio no es tan común. Aquí lo normal, ¿cierto?, es que el arrendatario no paga las rentas. Ya, Por tanto, un alto porcentaje de las demandas que se ventilan en tribunales están relacionadas justamente con eso, con el no pago de la renta. Ya, o sea, ese es el mega problema. Totalmente. En definitiva, porque en tu experiencia, a ti que te toca tramitar bastantes juicios de arrendamiento, ya sea a veces defendiendo al arrendador u otras veces defendiendo al arrendatario, tú me podrías decir que en realidad, si tuviésemos que hacer así prácticamente al azar una suerte de estadística, podríamos decir que esa es la principal causal determinación. Totalmente, yo diría, sin temor a equivocarme, entre un 80 y un 90%, fácil. Ya, el no pago de rentas de arrendamiento. Exactamente. Esa sería la causal. Bueno, pero en ese caso no es llegar y ponerle término, sino que se requiere de una demanda, se Exacto. requiere de una sentencia judicial, ¿no? Sí, hay que iniciar una acción judicial y hay un procedimiento especial que regula este tipo de juicios. Ya vamos a referirnos al juicio propiamente tal y vamos a entrar un poco más en ello, pero solamente para ir agotando lo que es la terminación del contrato. Por regla general, ¿hasta cuándo se debe pagar la renta? ¿Hasta cuándo se debe pagar la renta? Hasta el momento que el inmueble es restituido. Ya, ese es un punto muy importante. O sea, más allá de cuando haya expirado el contrato en definitiva, lo lógico es que el arrendatario deba pagar hasta el día de restitución del inmueble, por lo menos. Y ojo, no solo la renta. Eso es interesante. A ver. Sino todo aquello que esté asociado, ¿cierto?, con el uso y goce que esta persona tuvo del inmueble. Por ejemplo, los gastos comunes. Los gastos comunes, mire qué interesante. Claro, porque a veces yo estoy arrendando, por ejemplo, un departamento. Exacto, un régimen de copropiedad. Exacto. Y otros servicios, me imagino, ¿no? O sea, todo lo vinculado con servicios básicos, luz, agua, gas. Eso debe ser pagado por el arrendatario hasta el momento de la restitución. Perfecto. Otra pregunta también para ir cerrando este espacio sobre la terminación del contrato. ¿Qué sucede? Porque también eso ocurre en la práctica. ¿Qué sucede si el arrendatario abandona el inmueble sin restituirlo? Porque me imagino que eso se presenta de repente, Sí, ¿no? por supuesto. Que de repente sale el arrendatario entre gallo y medianoche, como se dice vulgarmente, y queda el inmueble vacío. Sí, pasa. ¿Qué puede hacer el arrendador propietario, por decirlo de alguna forma? La ley establece la posibilidad de que el arrendador, ¿cierto?, solicite a un tribunal, en este caso a un tribunal civil, un juzgado civil, ¿cierto?, que se restituya sin forma de juicio el inmueble. ¿Qué significa, a grosso modo, cuando tú dices sin forma de juicio? Sí, en el fondo que no se da lugar a un procedimiento, que no se notifica a una contraparte, no hay emplazamiento, no hay una bilateralidad de audiencia. Perfecto, o sea, para que la gente le quede clara, voy y le solicito al tribunal, Exactamente. por decirlo de alguna forma. Exactamente, y lo que el tribunal hace, ¿cierto?, es que dicta una resolución en virtud de la cual ordena que un ministro fe, Ya, un receptor, un notario, ¿cierto?, perfecto. practique la restitución. Lo que se hace, ¿cierto?, que esa persona en el inmueble, ¿cierto?, certifica que el inmueble está abandonado, ¿cierto?, hace un acta de entrega y luego esa acta de entrega, ¿cierto?, se deja una copia en el tribunal. Perfecto. Sí, porque antiguamente eso era bastante engorroso, esa situación tampoco estaba contemplada en la ley 18.101, que también fue una de las modificaciones que se introdujo en virtud de esa reforma importante del año 2003. Bien, entrando al juicio, o no sé, Máster, tenemos tiempo todavía. Bien, perfecto. Bueno, recordémosle a nuestros amigos que están abiertos a las líneas telefónicas y WhatsApp y todas las formas posibles, ¿no es cierto?, de comunicación. Las famosas redes sociales. Las redes sociales para los efectos de que puedan plantearnos sus inquietudes. A propósito, hoy día estamos un poquito más relajados. La semana pasada estábamos con chaqueta, etcétera, así que a poco nos hemos ido sintiendo más cómodamente en esta casa Radio Hoy. Y bueno, quizás en el próximo programa ya quizás apareceremos hasta sin corbata, ¿no? Ya no vamos a aparecer tan formales y tan abogados como en este programa y me imagino el anterior. Bien,
Entrando al juicio, al famoso juicio de arrendamiento, hemos hablado del desahucio, hemos hablado de la restitución, todos estos mecanismos jurídicos que se impetran por la vía judicial, ¿no? Pero la primera pregunta que tengo que hacer, las personas, ¿cómo pueden comparecer a un juicio de arrendamiento? Lo pregunto de otra forma. ¿Necesitan de abogado? ¿No necesitan de abogado? ¿Cuál sería tu consejo? No obstante que si necesitan o no necesitan. ¿Cuál es tu opinión? Sí. A ver, la regla general es que deben comparecer a través de un abogado. Ya, la ley contempla una excepción en la cual los afectados, ya sea las partes del contrato, pueden comparecer personalmente, esto es sin abogado, cuando está relacionado con que la renta de arriendo no es superior a 4 UTM. ¿Y a cuánto está la UTM más o menos? Serán 40.000 pesos. Más o menos, por lo menos. Son 120.000, 130.000. Aproximadamente 200.000 pesos más o menos. Exacto. Ya, pero son 4 UTM. Bueno, vamos a tener que chequear. Vamos a chequear ese dato, no son traigo. 4 UTM. Ya. Pero, no obstante, ¿cuál es el inconveniente a tu juicio que una persona comparezca no asistido por un abogado? A ver, yo creo que esta es una de las instancias en que los abogados somos un mal necesario. Esto lo digo porque probablemente la contraparte también puede ir con un abogado. ¿Ok? Y en definitiva, la contraparte que va sin abogado evidentemente va a estar en una desventaja en relación a quien sí comparece con un abogado. Es la misma pregunta que le hice a Claudio Escudero la semana pasada, que en materia laboral también, ¿no? Que claro, ahora parece siempre un consejo interesado que está dando uno como abogado, pero yo participo plenamente de lo que tú estás señalando, Ananía. Ananía, si la gente te quiere contactar, me imagino que puede escribirte a tu correo electrónico, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu correo electrónico? El correo es A de Ananías, G de González, A de Álvarez, @sepúlveda y escudero.cl, y también pueden ingresar a la página web del estudio, que es www.sepulvedaescudero.cl, y contactarnos. Bien, amigos, ya escucharon. En consecuencia tienen chip libre ahí para comunicarse con Ananías González respecto a cualquier duda que tengan en materia de arrendamiento y en general en materia inmobiliaria o en cualquier otro aspecto que Ananías pueda colaborar con ustedes. Bueno, ahora nos corresponde ir a una tanda de Radio Hoy, por lo tanto los dejamos con usted, Máster. Bien, aquí de vuelta, amigos. Recordarles que el WhatsApp de la radio es el +569 872 89606. Repito, +569 872 89606. Bien, vamos a la parte más ingrata, ¿no? Que ya estábamos tratando, Ananía, que son, o que es, más que son, que es el juicio de arrendamiento o los juicios de arrendamiento. Una pregunta bien puntual. ¿Hay ciertas medidas que puede impetrar el arrendador, por ejemplo? Porque claro, la situación es la siguiente. Normalmente a mí no me pagan la renta de arrendamiento. Tengo cero riesgo, ¿no?, de que no me la paguen nunca, en definitiva. Y más encima tampoco estoy en poder del inmueble, porque el inmueble está en propiedad del arrendatario. Por eso yo lo demando, justamente por una parte para que me pague las rentas de arrendamiento y por otra para que me restituya el inmueble. ¿Tengo alguna medida que podría hacer valer en cierta forma para poder cuidar mis intereses y obtener algún resultado favorable en ese juicio? Sí, hay medidas tanto para el arrendatario como el arrendador. Enfoquémonos primeramente en el arrendador. El arrendador, ¿cierto?, puede ejercer el derecho legal de retención ya sobre los bienes muebles que guarnecen, ¿cierto?, el inmueble, los bienes muebles que están en el inmueble arrendado. Eso hay que hacerlo, obviamente, judicialmente. Hay que hacerlo en el juicio mismo. Lo normal es que uno lo presenta o lo pide, ¿cierto?, en otro sí de la demanda respectiva de arrendamiento. Y también existe la posibilidad de aplicar cualquier tipo de medida precautoria, ¿cierto?, que consagra la legislación, la que siempre se recomienda o se usa, yo diría más bien por la efectividad de la misma, es la posibilidad, no es la posibilidad, es solicitar, ¿cierto?, el tribunal que embargue dinero en la cuenta corriente del arrendatario. Por ejemplo. Es una medida bastante eficaz. Ya, ahora otra pregunta, porque la verdad que te he hecho muchas preguntas.
normalmente cuando uno no le pagan la renta de arrendamiento, es decir, uno decide mandar, claro, no cuando no le pagan la primera, después de un tiempo, no, y uno decide mandar por no pago de renta de arrendamiento. En la práctica, normalmente, ¿qué es lo que sucede, Ananía? Cuando una persona empieza a no pagarle las rentas de arrendamiento, en la práctica, ¿qué sucede? ¿En qué se traduce este problema? Normalmente, ¿en qué se termina resolviendo? En la práctica, no estoy preguntando derecho, ahora estoy preguntando lo práctico, lo que sucede en los juicios por no pago de renta de arrendamiento. A ver, en la práctica, si uno hace una suerte de carta Gantt, ¿cierto? Lo que termina haciendo el arrendador es enviarle cartas al arrendatario para efecto de que se ponga al día. Y ya le va mal. Le va mal, ¿cierto? Lo Y lo termina demandando, ¿cierto? Hay un comparendo, después me imagino que veremos procedimientos, pero en la práctica, si entiendo para dónde va tu pregunta, la gente termina llegando a un acuerdo. Termina llegando a un Sí, acuerdo. termina llegando a un acuerdo, ¿por qué? Porque lo que quiere el arrendador quiere varias cosas, pero siempre tiene que decir al cliente, pero ¿qué es lo que usted más quiere? Seamos realistas. Y lo que más quiere el arrendador es recuperar prontamente el inmueble, ya sea para venderlo o arrendar a otra persona. O sea, el arrendador, no olvidemos, él está percibiendo un ingreso por eso. Y ese ingreso no siempre es por una actividad comercial, ese ingreso es para que la persona pueda incluso comprar remedios. Por tanto, en algún momento se termina negociando con el arrendatario, en el sentido de que pague un porcentaje importante, por cierto, de las rentas, de las deudas, ¿cierto? La renta impaga, ¿cierto? Pero lo que más insisten los clientes es, por favor, que se vaya ahora. Porque ya, yo tengo que recuperar la propiedad lo antes posible. Exactamente, para eventualmente hacer el arreglo, ¿cierto? Y salir nuevamente al mercado, ya sea a través de un arriendo o de una venta del inmueble. Incluso otra pregunta práctica, me dio con eso decir otra pregunta práctica. ¿Se da el caso, por ejemplo, de que con tal esto de recuperar a la brevedad antes de ayer el inmueble, incluso el arrendador está dispuesto a renunciar prácticamente a las rentas de arrendamiento que la adeudan? Por cierto, va a depender de la suerte de esta necesidad que tenga el arrendador, pero hay veces que hay que ser más práctico que jurídico, ¿cierto? Y uno tiene que tener ahí la sapiencia como abogado de orientar bien al cliente y entender y saber leer al cliente cuál es su necesidad. Claro, porque yo me imagino que muchas veces no te pagan la renta de arrendamiento porque en definitiva esa persona, por la razón que sea, no tiene los recursos, no sé, puede haber perdido el trabajo. O sea, no pensemos siempre mal de la gente, por favor. O le fue mal en su negocio. No le fue mal un negocio, entonces quizás es mejor, en ese caso, entonces, bueno, hacer la pérdida, como se dice vulgarmente, y recuperar lo antes posible el inmueble. Ahora, el problema está en el otro lado. Aquellos que quieren vivir gratis. Exactamente. Y en cierta forma se valen de este procedimiento judicial para tratar de estirar el elástico lo más posible. Incluso hemos visto casos dramáticos donde ya no solamente esta gente sigue viviendo en el inmueble, sino donde hasta lo destruyen. Totalmente. ¿Y ahí qué puede hacer la gente? Y también, ¿por qué demoran tanto? A ver, yo creo que demoran tanto por un tema transversal a los tribunales que en definitiva están colapsados. Como tú bien dijiste al principio, ¿cierto? Hay un explosivo aumento, ¿cierto?, relacionado con causas de arrendamiento. Y yendo a tu pregunta, eventualmente, ¿cierto?, el arrendador, si él estima, ¿cierto?, que aparte, ¿cierto?, del perjuicio que le provoca el no pago de las rentas, hay un perjuicio porque se destruyó el inmueble, él también tiene la posibilidad, ¿cierto?, de ejercer una demanda de indemnización de perjuicios. Correcto. Okay. Claro, puede demandar perjuicio. Exactamente. Ahora, va a depender si cobra o no cobra, de cuál es el patrimonio de ese arrendatario. Y nuevamente volvemos al principio, como tú bien dices, si esta persona no tiene un patrimonio, en definitiva esa demanda nunca llegará a un buen puerto. Correcto. Bueno, por eso en cierta forma, y eso quizás lo omitimos en su momento cuando hablamos del contrato al principio del programa, es que muchos contratos de arrendamiento hoy por hoy incluyen la figura, lo voy a hacer en términos poco jurídicos, ojo, de un aval. Sí, claro. La verdad que técnicamente la palabra es un fiador solidario, pero la gente entiende, de un aval. O sea, si no me paga el arrendatario, voy y le cobro a esta otra persona. Es una de las fórmulas, ¿no es cierto?, que se han buscado justamente para poder garantizar de alguna forma. Ahora, también es re importante que la gente, me imagino yo, estudie los antecedentes de la persona que le está rentando. Por cierto, yo diría que en general la gente es bastante confiada cuando arrenda un inmueble.
son muy pocos los que piden información comercial, por ejemplo. Son muy pocos los que, como tú señalas, exigen que el contrato se establezca un código solidario. Claro, un aval, para que todos entiendan. Un aval, ¿no? son muy pocos, por ejemplo, los que apelan a instrumentos quizás más sofisticados, pero hay veces que es necesario porque hay inmuebles que tienen una renta importante. Como por ejemplo, claro, hay veces que se exige una boleta de garantía. Sí. O a veces que se exige que este código solidario tenga un inmueble. Sí. En definitiva, yo diría que los mecanismos vienen dados nuevamente por la voluntad de las partes por los mecanismos que la ley te da. Sí. En ese sentido, la autonomía de la voluntad influye mucho en esto. Sí, porque claro, uno de repente ve, fíjate que cuando se va a arrendar hay quienes piden justamente antecedentes comerciales, no solamente antecedentes comerciales, sino hasta antecedentes laborales. Totalmente. Liquidaciones de sueldo, etcétera, justamente para verificar de partida que esa persona tiene ingresos. Exactamente. Porque ¿cómo lo voy a arrendar a una persona que no tiene ingresos? No, eso es crónica de muerte anunciada. Exactamente, pero bueno, la gente lamentablemente a veces no se da cuenta, yo no la critico, pero es un exceso de confianza, por calificarlo de alguna forma. Ahora, otra pregunta que también tengo que formularte es, ¿qué pasa en esta situación donde fíjate tú que no solamente me deben rentas de arrendamiento? Porque normalmente esta persona a veces si no paga las rentas de arrendamiento, no paga gastos comunes, a veces no paga los servicios de luz, de agua, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna fórmula de protegerse de eso? Es una pregunta bien interesante porque en la práctica resulta evidente que la persona que debe rentas por añadidura, como dicen en el campo, ¿cierto? Sí. No paga gastos comunes, no paga los consumos básicos, entonces ahí lo que siempre se solicita en la demanda es conjuntamente consultar el pago de todo lo que esté relacionado con la renta, que fue lo que hablamos en el primer break, ¿cierto? Y también lo que se hace es que se solicita al tribunal competente que oficie a las empresas de consumo básico relacionadas, por ejemplo, con el agua, con luz, ¿cierto? Gas, que mientras se sustancia el procedimiento judicial, ¿cierto? Todos los gastos o todas las deudas vinculadas con esos gastos deben ser solventados por el demandado, esto es por el arrendatario. En definitiva se transforma en una suerte de cláusula de exención de responsabilidad de parte del dueño, porque no nos olvidemos que el primer llamado, ¿cierto?, a pagar esas cuentas es el dueño. Mira qué interesante. Pero como consecuencia de este contrato de arrendamiento, ¿cierto?, quien asume esa obligación es el arrendatario. Ya, por lo tanto, además de demandar lo que se me debe, por decirlo de alguna forma, y lo más importante aún, que se me restituya el inmueble, es justamente dar este aviso a estas empresas de suministro, porque efectivamente, por lo menos cuando esta persona se vaya, no va a ser de mi cargo, porque eso es lo que te pasa al final, exacto, ¿no? Que me demoro en recuperar el inmueble. Claro, 6 meses, exacto, 3 meses, un año. Mira, Ananía, tenemos alguna pregunta de nuestros auditores. Dele, Master. Hola amigos, está súper bueno el programa. Quería consultar porque yo ya cumplí un año en mi casa y quería saber cuántos meses se suman para yo poder dejar el lugar. ¿Son 2, son 4, son 6 meses? ¿Cómo es el juego que se hace ahí? Muchas gracias por la pregunta. Le voy a dar el pase también a nuestro panelista, pero lo primero que tendríamos que aclarar no es cuánto usted lleva, sino que cuál es el plazo establecido o fijado en el contrato, que son dos cosas distintas. Y justamente, bueno, Ananías nos podrá aclarar según cuál sea el plazo. Pensemos que es un plazo a un año. ¿Cuál sería la situación de este señor? A ver, si es a un año, ¿cierto? El contrato dice que es a plazo de un año. Ojo, el contrato perfectamente puede contemplar, y esto es algo que no dijimos, Ananías, que haya una suerte de renovación automática, y eso usted lo tiene que revisar en su contrato, señor, porque quizás aquí lo que ha operado es una renovación automática, es decir, por ejemplo, por un año más. Bueno, sin tener el contrato a la vista, sí, efectivamente no lo puedo ayudar en ese sentido. Pero pensemos que es un plazo fijo a un año, Ananías. Él pregunta, ¿cuánto tiempo? Sí, diríamos, bueno, si lo mencionamos en su momento, ningún problema en que lo legamos nuevamente, cuando hicimos mención, ¿cierto?, el tema del desabuso, ¿cierto? Hicimos el distingo. No, pero aquí es un plazo fijo un año. Plazo fijo un año. A ver,
Si es plazo fijo un año, él tiene la posibilidad, ¿cierto?, de poder terminar el contrato, dependiendo, ¿cierto?, de lo que se haya colocado como término anticipado del contrato. No, claro, pero tú decías también hace un rato, acuérdate, que mencionaba que tratándose un plazo fijo no superior a un año, o sea, él tiene, o sea, yo estoy pensando que el señor que nos llamó es un arrendatario. Por lo tanto, este señor le tendrían que solicitar judicialmente la restitución del inmueble. Exacto. Y él tendría, además, un plazo de 2 meses. Hasta 2 meses. Hasta 2 meses. Eso sería. Ahora, si es un contrato mes a mes, que no creo que sea así, o de duración indefinida... Ahí se aplica la primera regla, que tiene hasta 6 meses en virtud de la relación que sí se habla de desahucio, que puede ser justamente una terminación unilateral, y ahí está lo que decías tú, Pananía. En eso, ¿cuáles eran los plazos ahí que tú nos decías? En el fondo es de 2 meses hasta 6 meses en virtud de la vigencia del contrato. En el fondo es 1 mes por año, hasta un tope de 6 meses. Claro, en caso que él plantea, claro, él tiene hasta 2 meses pensando que es un año y él está llamando la calidad de arrendatario. Claro, por eso le reitero, es muy importante lo que establece su contrato en cuanto al plazo del mismo. Según eso podemos determinar con mayor fineza su pregunta. Bueno, cualquier cosa se puede poner en contacto con Mel, por último, con Ananía. Sí, perfecto. Estamos dispuestos a ayudarle lo que corresponda. Exactamente. Bien, volvamos entonces a lo que estábamos hablando acerca de este, a veces, verdadera odisea, ¿no? Que es la terminación del contrato por no pago de renta de arrendamiento. Y la odisea normalmente es para el arrendador. Prueba de ello es que incluso tenemos en actual trámite entonces una ley que intenta... Un proyecto de ley. Un proyecto de ley que intenta justamente mejorar estas problemáticas que se le presentan ya no al arrendatario, sino al arrendador cuando sus arrendatarios no le pagan la renta de arrendamiento. Ahora, pensemos lo siguiente. El arrendatario no paga. Podría pagar el subarrendatario. Pensemos que este señor, ¿no es cierto? Yo arriendo la propiedad, te la arriendo a ti, Ananía, yo arrendador, tu arrendatario, y tú se la subarrienda aquí a nuestro máster. Y resulta que tú, Ananía, que estás obligado en virtud del contrato, no me pagas la renta de arrendamiento. ¿Podría venir el máster aquí y pagarme la renta de arrendamiento? Sí, la ley establece la posibilidad de que aquí el señor máster, ¿cierto?, pueda pagar la renta insoluta al arrendador, ¿ya? Y una vez que él paga, ¿cierto?, él tiene el derecho a exigir a su subarrendador, para que se entienda, al arrendatario. En este caso a ti. En este caso a mí, ¿cierto?, tiene el derecho a exigirme que yo le reembolse, ¿cierto?, la cantidad que él pagó. Y también es importante, si el subarrendatario, el señor máster, paga la renta, ¿cierto?, se enerva la acción. Perfecto. ¿Ok? Ya, eso significa que se termina el juicio. Exacto, se termina el juicio, en buenas palabras. Ya. Y tiene derecho a pedir reembolso, en este caso a mí como arrendatario. Fíjate que hay un tema también que es súper interesante y que tiene reglas bastante distintas a otros contratos cuando no se cumplen. Porque aquí sucede algo bastante especial. En el caso que yo decida ponerle término, porque, a ver, normalmente en el mundo del derecho, cuando una de las partes incumple alguna de sus obligaciones, la otra parte tiene derecho para solicitar, por ejemplo, la resolución del contrato. Decir, mire, usted incumplió y como usted no cumplió, yo no quiero seguir adelante con este contrato y solicito lo que se denomina la resolución, en este caso terminación, para hacerlo bien sencillo del contrato, la terminación. Sin embargo, tratándose del no pago de renta de arrendamiento, aquí hay una situación bastante particular, ¿o no? Es cierto, porque el demandado, ¿cierto?, ya sea el arrendatario o el caso que tú mencionabas, el subarrendatario, él puede, aunque yo tenga toda la intención, ¿cierto?, como demandante de terminar el contrato por no pago de renta, siguiendo el ejemplo, ¿cierto?, él puede extinguir la acción pagando la renta. Entonces, en el fondo, uno se puede quedar, comillas, para que se entienda, clavado, ¿cierto?, con un arrendatario, ¿cierto?, que me pagó la renta, pero históricamente fue muy pagador. Entonces, hay veces, y un poco lo que hablábamos antes también del break, que yo quiero que esta persona se vaya, porque su conducta fue de un deudor incumplidor. No, y además tengo entendido que desde el punto de vista del juicio de arrendamiento, yo a este arrendatario deudor debo, en más de una oportunidad,
requerirlo. Requerirlo para Sí, que me pague. y es algo bien curioso, porque en definitiva, como tú dices, los contratos hay que cumplirlos. Aquí no se cumplen, ¿cierto? Y yo tengo que, como demandante, tengo que reconvenirlo de pago. Es decir, señor, acuérdese que me debe. O sea, no obsta que yo le haya mandado 5.544 cartas antes, 10.000 correo electrónico, sino que la ley me establece, ¿cierto?, la obligación que tengo que requerirlo de pago. Y tengo entendido que hay que requerirlo dos Y veces. de hecho la ley, no contento con eso, me habla de 2 requerimientos de pago. El primero, ¿cierto?, tiene que ser hecho en la demanda, ¿cierto? Ya. Y el receptor lo notifica, ¿cierto? O sea, el primer requerimiento se hace con la notificación de la demanda. Exacto, pero va planteado en la demanda, porque en el fondo se coloca en la demanda. Y el segundo requerimiento es en la audiencia misma de contestación, conciliación y prueba. Y ahí recién entonces queda configurada la causal de terminación. Exactamente, ahí recién se configura la causal, y lo cual no deja de sorprender. Y por lo tanto, si este señor me paga, pensemos que en la audiencia me paga. Si me pagan la audiencia, se extingue la acción. Por lo tanto, para que la gente entienda, ¿qué sucede ahí si se extingue la acción? Si se extingue la acción, se extingue el juicio. Se acabó el juicio, terminó el juicio. ¿Por qué? Porque el objeto pedido, ¿cuál era? El pago de la renta. Por lo tanto, se quiere hizo. decir que el contrato sigue vigente. Y todo sigue vigente. Y me puedo ir cada 6 meses con este mismo problema. Exacto. O sea que el señor cada 6 meses o la señora no me paga, ¿ah? Tengo que volver a demandarla Exacto. porque no le puedo poner término sino por la vía judicial por no pago de renta y me puedo ir con este proceso ad eternum. Exactamente. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Que se coloca en un retrosivo o en subsidio, que aunque me pague la renta, yo igualmente como demandante quiero terminar el contrato. Entonces ahí nuevamente recurrimos a la figura del desahucio o de la restitución. Pero el desahucio no aplica. Pero es un tema, en el fondo, como bien dices tú, que No, pero ahí yo, disculpa, Manani, aquí me va a salir lo profesor. Yo sé que usted me está contando lo que sucede en sede de tribunales. Exactamente. Pero de verdad, creo que los abogados que hacen eso, que no, yo sé que no es su caso, usted me está contando, digamos, lo que sucede, es porque son muy raqueta ignorantes. Porque eso es imposible. Sí. Porque el desahucio procede, y esto lo digo como profesor de Derecho Civil, procede solamente en los casos que la ley lo establece. Y jamás va a proceder un desahucio cuando es, ¿no es cierto?, por ejemplo, en un contrato a plazo fijo. Bueno, tú lo explicaste súper bien al principio. Ahora, claro, salvo que en el contrato se me confiera la posibilidad de ponerle término unilateralmente al contrato. Eso sí se puede Sí, estipular. claro, por autonomía de la voluntad de las partes, sí. Exactamente. Pero yo creo que esa pedida que hacen algunos abogados, y no algunos, varios abogados de esto en subsidio, sino desahucio, eso la verdad que es absolutamente lunático, por decirlo No, de sí, alguna forma, es ¿no? del todo imprecedente, pero lamentablemente la práctica sí se hace, y aquí nadie nos está escuchando entre nosotros. Hay algunos tribunales, ¿cierto?, que sí lo aceptan. Bueno, aquí en realidad... Y ahí entramos en otro costal. Sí, en este mundo, la verdad que se han visto muertos cargando adobe también, así es que... Pero bueno, ahora, yo sigo preocupado con el tema de los subarrendatarios. Tan preocupado estoy que este proyecto de ley al que tú haces referencia también se ocupa de los subarrendatarios. Porque fíjate que el día de mañana, claro, yo voy a iniciar un juicio y te voy a demandar a ti, que tú eres mi arrendatario. Primero, yo no tengo ni la menor idea si a ti se te ocurrió subarrendar. Porque a veces, ojo, hay mucha gente que no subarrienda todo el inmueble. Por ejemplo, hay gente que subarrienda Una parte, una pieza, por ejemplo. claro, exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Y con esto vamos a tener que ir cerrando porque el programa se nos ha pasado volando. ¿Cómo podemos hacer para que lo obrado en este juicio sea oponible al subarrendatario tuyo en este caso? A ver, la legislación establece, ¿cierto?, de que cuando el receptor, ¿cierto?, notifica la demanda al arrendatario, ¿cierto?, le pregunta si existen o no subarrendatarios. ¿Ok? Y hay subarrendatario. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que notificarlo. Ya, perfecto. Para hacerle oponible el juicio. En definitiva, para que sea oponible el resultado de este juicio, debemos también notificar a estos subarrendatarios o a estos subarrendatarios, como dice por ahí, a personarse si es necesario en el juicio. Bueno, la verdad, Ananía, que se nos ha pasado volando el programa del día de hoy. Esperamos muy sinceramente haber podido ilustrar en algo a nuestros auditores. Y reiterar el WhatsApp más 569-872-89606 y contarles que la próxima semana estaremos analizando otro tema también de gran relevancia
que es aquello que dice relación con el divorcio, la compensación económica y las pensiones de alimentos, que es un tema que yo sé que es sumamente relevante para muchas personas. Un abrazo grande, estimados amigos. Muchas gracias, Ananías, por habernos acompañado. Y muchas gracias, Marco Antonio, y espero que se repita esta oportunidad. Creo que quedamos cortos del tiempo, faltan muchas cosas por conversar, pero ya habrá otra oportunidad. Así que muchas gracias. perfecto, un abrazo. Adiós, amigos, que estén muy bien. Hasta el próximo martes.